Con nuestra clase, por favor. Sí, Doc, o sea, como nadie está en el grupo, la grabación después no nos va a salir. A ver, aquí están los ciento y pico de estudiantes ingresados. Sí, pero solo estamos Entonces, como que invitados a esta reunión, no estamos ingresados, no somos miembros del grupo como tal, nadie. Y el link en el aula virtual, a mí me sigue saliendo error ahorita, revisé. ahí sí A mí igual, Doc. me cogiste en curva, porque yo hice la No, invitación este para tiene que todos. ingresarnos manualmente con cada correo institucional, si no Sí, sí, este solo va a ser así está como ingresado. llamada, No, porque no no, nos así. sale grupo, no hay grupo en Teams. Qué raro. Sí, A Doc, ver, porque lo que nosotros le buscamos, el grupo sale que solo tiene un miembro y que es un grupo privado. Entonces, nosotros como estudiantes podemos acceder por el link que usted nos mandó al correo a esta reunión, pero todavía no al grupo. vamos a tener entonces que para la próxima cambiar eso, porque yo les ingresé a través de los correos institucionales, como siempre lo he hecho, a todo el grupo y obviamente sale la invitación para todos. Eh, a ver, hemos de coordinar para ver si es que para la clase del viernes lo hacemos de diferente manera. Ahora le voy a grabar yo como lo estoy haciendo y bueno, por último les comparto la grabación o vemos cómo solventamos esto. Porque si ahorita nos ponemos a reorganizar no vamos a poder llevar adelante la clase, ¿les parece? Listo, Doc, gracias. Ni modo, veamos. En tal caso yo lo estoy grabando y veamos cómo termina esto saliendo, ¿ya? Bueno, entonces vamos a tener unos minutitos, les voy a compartir yo pantalla para empezar con nuestra clase, ¿de acuerdo? Es un material que les voy a compartir que está estandarizado para todos ustedes. Por favor, tomar en cuenta que se termina esto, yo les voy a ir delineando y al final terminamos conversando para darles todo lo que son los planteamientos de la asignatura, ¿ya? Si desean pueden tomar apuntes, estarán pendientes de todo lo que se va a hablar en la charla.
Si están viendo mi pantalla, está, no sé si les Sí, valió el Doc, sí, sonido. Sí, El Doc, sonido, sonido también. No, Doc, el sonido no. No les salió sonido. A ver, permítanme un ratito. Le corrí un ratito nada más para ver si es que les corría. Creo que ahí está todo. Entonces, confírmenme si es que les rueda con sonido, por favor. Empezamos, ¿ok? Buen día. Vamos a empezar a conversar acerca del curso de atención de parto normal. Dentro de los objetivos de aprendizaje que tenemos para poder iniciar esta charla va a ser identificar las diferentes etapas del trabajo de parto, determinar la posición y presentaciones fetales, realizar un buen examen abdominal y vaginal y atender adecuadamente un parto en condiciones normales. Estos objetivos todos, obviamente, van a ser parte de este curso, tanto en la parte teórica que vamos en este momento a conversar, cuanto posteriormente a poder hacer dentro de las aulas de simulación el aprendizaje real ya con toda los muñecos y todo lo que vamos a tener en cuenta para poder hacer un escenario simulado lo más real posible, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es los conceptos de un parto normal de bajo riesgo, considerando lo que dijo la OMS en el año 96. El parto normal va a ser considerado aquel de comienzo espontáneo, desde el inicio de la labor de parto hasta la finalización con el nacimiento de un producto en presentación cefálica a término. La atención del parto va a ser el conjunto de actividades y procedimientos dirigidos a dar como resultado madres y recién nacidos en buenas condiciones. En el parto normal deben existir razones muy válidas para interferir en el proceso natural. Y esto es una condición muy importante para poder tener criterios razonados, prácticos y reales en cuanto a hacer procedimientos que incluso incluyan en una cesárea. El trabajo de parto se denomina trabajo de parto las contracciones repetitivas del útero de suficiente frecuencia, intensidad y duración como para provocar maduración y dilatación cervical. Y vamos en base a esto a poner en claro cuáles son los estadios y fases de una labor de parto, ¿sí? Y es importante tener esto muy en cuenta porque en base a esto nosotros podemos interferir y tener criterios para saber si es que algo está saliendo de lo que consideramos hasta ahora una labor de parto normal. El primer estadio es la dilatación. El segundo estadio es la expulsión del bebé. El tercer estadio es el alumbramiento, es decir, la recepción de la placenta y membranas. Y el cuarto estadio es el puerperio, ¿sí? Consideraremos así, para aclarar un poco el primer estadio, que es la dilatación, el proceso que habitualmente llamamos dilatación y borramiento, ¿no es cierto? Que consta de dos fases, la fase latente, ¿sí? En donde tenemos una dilatación progresiva hasta posiblemente llegar a 4 centímetros de dilatación, y la fase activa, en donde se supera esos 4 centímetros de dilatación y empieza a originarse una dilatación mucho más rápida, considerando de dilatación rápida a tres fases o subfases: la fase de aceleración, en donde se da un incremento rápido y progresivo de la aceleración hasta llegar a una fase máxima de aceleración y terminar en una fase de desaceleración, ¿sí? Aproximadamente la fase máxima de aceleración se llegará hasta los 8 o 9 centímetros de dilatación, y la fase de desaceleración será justamente el completar los 10 centímetros de dilatación o dilatación completa que llamamos, ¿sí? El segundo estadio, en cambio, la expulsión misma que decíamos, en donde se recibe al feto y se da la fase de expulsión misma. Y el tercer estadio, que comprende, como les decía hace un momento, la fase del alumbramiento, con la recepción completa de membranas y de placenta. Y el cuarto estadio, que es el puerperio, en donde se establece que va a ser las siguientes 6
las que comprenden ese estadio, hasta que el organismo, a través de sus bases fisiológicas, regrese nuevamente al estadio basal previo a un parto, ¿sí? Aquí está una gráfica acerca de cómo se da el trabajo de parto en tiempos reales en cuanto a una gráfica visual que nos permite identificar la primera fase que les decía, la fase latente en lila, la fase activa, que es la fase rosada, y dentro de iniciando, ¿no es cierto?, con el trabajo de parto activo desde el momento mismo en que empiezan las contracciones hasta la aceleración de la dilatación y terminar con la dilatación completa al final de la fase activa. En rojo vemos la etapa en donde se daría la expulsión del producto, ¿sí? Consecuente a ello, la expulsión de la placenta y terminamos con la contracción uterina al final del parto, ¿sí? El primer estadio corresponde a la dilatación, que inicia con la labor de parto verdadera y termina con la dilatación cervical completa. Considerando que la labor de parto verdadera será cuando empiecen a darse las contracciones a un ritmo ya real, establecido en aproximadamente una contracción cada 3 minutos, o lo que llamamos en la práctica 3 en 10. Lo que se origina justamente la posibilidad de que haya cambios dinámicos sobre el útero, la creación del segmento uterino y la progresión de la formación de la dilatación en el cérvix, ¿sí? El primer estadio en la fase latente comprende desde cuando las contracciones uterinas son regulares y termina cuando aparecen cambios cervicales rápidos en la dilatación y se considerará prolongada si exceden las 20 horas en la nulípara y las 14 horas en la multípara. En el primer estadio, la fase activa también, que es la consecuente, comprende desde cuando aparecen cambios cervicales de dilatación rápida hasta cuando se logra una dilatación completa. La fase de aceleración viene dada justamente aquí considerando un incremento gradual de la dilatación inicial, en donde la fase activa generalmente inicia con 2 a 3 centímetros de dilatación y conduce en aproximadamente 1 hora a un periodo de dilatación rápida, ¿sí? La fase de máxima aceleración, que sería la siguiente fase, corresponde al porcentaje de dilatación cervical en donde se expresó a su máxima extensión, ¿sí? Entonces hablamos aproximadamente en llegar hasta unos 8 o 9 centímetros de dilatación, y la fase de desaceleración durante la última parte de la fase activa, en donde se da la dilatación máxima y parece disminuir o se parece frenar este proceso de dilatación hasta llegar a la dilatación de 10 centímetros, que sería la dilatación completa. La velocidad de dilatación supera en nulíparas a 1.2 centímetros por hora y en multíparas se considera hasta 1.5 centímetros por hora. Aquí hay una gráfica interesante en donde logramos entender cómo se da ese ejercicio o esas fuerzas de contracción y de relajación uterina, y se ejerce justamente las contracciones, una fuerza centrífuga desde el cérvix, y la presión hidrostática del líquido amniótico se origina una presión hacia el canal cervical, lo que conlleva, conforme las horas pasan, a la formación del segmento uterino y al proceso de dilatación misma. El borramiento, considerando en estas gráficas igualmente que ustedes ven al lado derecho, de 3 a 4 centímetros a un reborde fino, ¿sí? Que es lo que se va dando origen a esa dilatación de del 0% hasta el 100%, que es lo que solemos nosotros decir de una manera comparativa. Y se va dando ese borramiento igualmente de arriba a abajo. Las fibras musculares del orificio cervical interno son traccionadas hacia el segmento y se origina cambios a nivel del orificio cervical externo, que a veces incluso pueden ser algo lentos, pero al final se llega a dar justamente la expulsión del tapón mucoso, se elimina justamente ese tapón, que puede ser solamente moco en muchas ocasiones, o también moco con sangre mezclado, hasta originar de a poco la dilatación completa. En el segundo estadio, en cambio, consideramos de que es el intervalo comprendido entre la dilatación cervical máxima y la expulsión del recién nacido. El descenso de la presentación fetal comienza al final de la fase activa y continúa durante el segundo estadio.
Consideramos como importante que la duración de este segundo estadio tiene una media de 50 minutos en la nulípara y de 20 minutos en la multípara. Estos tiempos son súper importantes a considerar y en la práctica son los que realmente dan un criterio de saber si estamos yendo en buen camino o si es que algo está sucediendo. En cuanto a los movimientos cardinales en el trabajo de parto de vértice, estos son conceptos muy importantes que tenerlos porque es entender mismo cómo se va dando el descenso de un feto a través del canal del parto, y es importante considerar estos pasos porque de esa manera nosotros también podemos advertir si es que se están dando el proceso con normalidad o no. Y empezaremos con el encajamiento, considerando su concepto como cuando el diámetro biparietal pasa a través del estrecho superior de la pelvis. Y ahí logramos nosotros ver cómo se da desde una fase en donde está totalmente móvil la cabecita hasta cuando ya notamos que se origina un proceso de fijación retropúbico en donde incluso cuando hacemos maniobras de Leopold ya nos dificulta el poder justamente crear esa movilización a través de la maniobra y originar una impresión de que esa cabecita está ya fija detrás del pubis. Siguiente paso luego del encajamiento es el descenso, en donde se origina ya a través de las contracciones y la presión del líquido amniótico justamente la impresión sobre la ampolla rectal y se va creando la sensación de pujo en la paciente. Una vez que se da este proceso, la cabeza de bebé sigue en su proceso de descenso y origina la flexión, que es producida por la resistencia del cuello uterino, la pelvis o su piso muscular. Luego de ello existe un proceso de rotación interna, en donde la cabecita tiende a originar un movimiento de rotación y la fontanela posterior gira hacia anterior o a posterior. El motivo de esto es justamente pasar el obstáculo de las espinas ciáticas, ¿sí? Luego de ello, una vez que ya hizo la rotación interna, pues nuevamente la cabecita origina un movimiento ahora de extensión, ¿sí? A nivel de la sínfisis del pubis se produce la extensión cervical hacia arriba y hacia adelante, lo que origina ya la presencia del vértice de la cabeza a través del canal vaginal. Para terminar con el movimiento de rotación externa, en donde se da una restitución de la cabeza fetal, ¿sí? Y el occipucio gira hacia su posición original. Al final de este movimiento, la cabeza prácticamente ya está afuera y se da el proceso de expulsión, en donde el hombro anterior baja sobre la sínfisis del pubis, el periné es presionado por el hombro posterior y el cuerpo se expulsa completamente, dándose la salida completa del bebé. Eso en cuanto al proceso de descenso y a la expulsión. Y aquí vale la pena considerar lo que sería el manejo activo del tercer periodo de parto, que incluye justamente la colocación de oxitocina intramuscular, la tracción controlada del cordón umbilical, que no es alar, sino es traccionar de manera constante a una misma fuerza, a una misma tensión, con el objeto de originar un desprendimiento progresivo de la placenta, mientras la oxitocina va haciendo su efecto de útero tónico, va contrayendo el útero, y a la vez con nuestra otra mano vamos masajeando el fondo uterino y originando a la vez un proceso de obstrucción para que no se evierta el útero y se origine una salida del útero por el canal vaginal. Dentro de las ventajas de esto que se considera como la técnica de MATEP está el provocar contracciones uterinas a través de oxitocina. Esto considerando que actúa entre los 2 a 3 minutos posteriores a la colocación y en general no causa efectos secundarios. Las desventajas de esto es que es más costosa la oxitocina que la ergotamina, que es inestable al calor y solo puede ser colocada por vía intramuscular o intravenosa. La oxitocina no se debe administrar en bolo ni por la vía intravenosa.
se requiere mayor volumen de líquido y el tiempo de acción es tardío en relación a la vía intramuscular. La ergometrina, que también es otro medicamento uterotónico, cada vez menos localizado, al menos acá en el Ecuador, para el uso práctico. Como ventajas se la considera que es de bajo costo, tiene un efecto que dura entre 2 a 4 horas y dentro de sus desventajas tarda de 6 a 7 minutos en producir el efecto uterotónico, aumenta el riesgo de hipertensión arterial, vómitos, cefalea y es inestable al calor, por lo cual si es que hay que utilizar, se lo debe tener en congelación. En cuanto a la estabilidad de los oxitóxicos, pues debemos considerar la estabilidad de la oxitocina, que es mayor que la ergometrina en relación a la luz, y eso es algo muy importante. Se debe almacenar en refrigeración, no dándole la luz directamente, y deben estar etiquetadas. Hay que siempre tener en cuenta que hay que sacar de la caja solo si van a ser usadas inmediatamente. Pues también podríamos considerar la estimulación del pezón como un medio para poder contraer el útero. Y hay que considerar en esto que no se ha demostrado que la estimulación del pezón disminuye el riesgo de la hemorragia postparto. Esto tenemos bajo estudios aleatorizados con 4.000 pacientes que no mostraron diferencia significativa. También hay que considerar que las ventajas de la producción natural de la oxitocina, ¿no es cierto? Eso es un medio normal de producción. Cuando se estimula el pezón, se origina de manera refleja la producción de oxitocina. Se mantiene la tonicidad del útero y beneficia al bebé. Puede también ser utilizado, como digo, pero considerando de que no hay una demostración en relación a los oxitóxicos que sea mayor, ¿sí? Esto en cuanto a el parto normal. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí un poquito de introducción que ustedes imagino ya han de haber visto esto de la teoría. De alguna manera es algo repetitivo para muchos de ustedes. Lo han leído, lo han visto, ahora se concretan ideas y vamos a complementar esta información con algo que es súper importante, con el tema de manejo del partograma. No sé si alguien tenga alguna pregunta concreta en relación a esto, si no, continuamos con el manejo del partograma. Considerando que el partograma es una herramienta que nos ayuda a cristalizar nuestro trabajo en las salas de parto y nos permite determinar cómo se llevó a cabo el control de esa paciente y permitió determinar si es que el final fue un parto normal e incluso en muchas ocasiones una cesárea. Entonces el partograma es un instrumento, es una hojita que ustedes la van a conocer ya cuando estén en sus unidades operativas, que se la conoce como la hoja del CLAP, le dicen habitualmente. Es una hoja que tiene, y ustedes ya deben estar viendo en la teoría, un sinnúmero de recuadros que hay que llenar entre color amarillo y color blanco. Los de color amarillo son los que resaltan los riesgos y obviamente están desde datos de filiación de la paciente, antecedentes personales importantes obstétricos que pueden poner en riesgo al embarazo, y se lleva a cabo incluso un traspaso de información del carnet prenatal a esta hoja, y posterior se va llenando uno durante ya la paciente está en sala de parto y vamos considerando cómo se va dando esa labor. Entonces, una hoja muy importante porque nos permite registrar signos vitales, frecuencia de la actividad uterina, frecuencias cardíacas fetales durante todo el proceso, y vamos nosotros originando algo que es súper importante en esta hojita, que es justamente el partograma, que es una cuadrícula especial que tiene un eje X y Y que te permite a ti determinar cómo va eso progresando en el tiempo, la dilatación, cómo va progresando el descenso de la cabeza fetal y cómo se van dando los tiempos en base a ya parámetros preestablecidos que nos permiten a nosotros determinar si es que el parto sigue siendo normal o si es que nos permite corregir, si es que hay algo por corregir en esa labor, para que se vaya ajustando los tiempos dentro de los parámetros normales. Llega a ser a veces esto distorsionado, hay diferentes cosas que pueden motivar a que se altere esta curva de dilatación, y obviamente eso podría conllevar a que nosotros tengamos criterios claros de por qué pasar a ser una cesárea en el caso de que notemos estos criterios. Entonces, esto vamos a darnos unos minutitos igualmente para explicar. Quiero que estén atentos y conversamos si es que existiese alguna duda posterior, ¿ya? Permítanme igualmente compartirles en un segundito.
Correcto. De uso correcto del partograma, tecnología que salva vidas. Vamos a empezar con esta gráfica en donde se ve cifras de estadísticas de un estudio hecho por la OMS después de implementar el uso de partograma, en donde hubo un número considerablemente menor de mujeres cuyos partos duraron más de 18 horas y que requirieron que se condujera el trabajo de parto o sufrieron infecciones en el posparto, en donde se ven las flechas rojas justamente identificando cómo las cifras estadísticas disminuyen esta condición y aventajan a aquellas madres que pudieron estar a la par siendo observadas con el partograma como una herramienta para determinar si es que estaba existiendo normalidad en el trabajo de parto. Aquí nosotros vamos a observar un instrumento que ustedes ya lo tienen conocido muy posiblemente cuando vamos a las unidades de atención obstétrica, están a nivel del sector público y privado también ahora, pues este formato que es la historia clínica materno-perinatal, otorgada como herramienta a través del Ministerio de Salud Pública, que como se dan cuenta es un sinnúmero de información, muchas de ellas en este momento de pronto no legible, pero vamos a ir explorando poco a poco esta hoja, en donde se ven que todos los recuadros amarillos son justamente recuadros que advierten o alertan riesgo en aquella paciente que tiene estos datos a favor suyo. Dentro de esta hoja vamos a estudiar la sección 3 consistentemente en relación al parto, en donde ubican muchos ítems y quisiera que en esto pongan ustedes atención porque es información de antecedentes, desarrollo mismo de la labor de parto e incluso el posparto que nos va a dar información muy útil, mucha de ella incluso ahora se evalúa a través de tabulaciones estadísticas, se auditan y se puede tener datos de aproximación de la realidad de lo que estamos nosotros haciendo y aplicando a favor de aquella paciente en una labor de parto. Entonces, para nosotros es muy importante que se llene esta sección y se pueda de alguna manera beneficiar para que existan datos reales y que estén científicamente aprobados en base a estadísticas y nos puedan llevar a corregir en muchas áreas qué es lo que no se está cumpliendo o qué se puede cumplir de mejor manera para la realización de un parto y un manejo de parto adecuado. Entonces, dentro de la sección superior vamos solamente a hablar de los contenidos de esta sección, en donde está la fecha de ingreso, ¿sí?, de la paciente, si es que tenía carnet o no de controles prenatales, cuántas consultas prenatales tuvo esta paciente, si es que tuvo hospitalizaciones durante el embarazo, si es que se utilizó corticoides en esta paciente para maduración fetal o no, si es que se dio el inicio de la labor de parto de manera espontánea o no, si es que hubo ruptura de membranas, en qué tiempo fue esto y a qué edad gestacional fue eso antes del ingreso. También tenemos datos de la edad gestacional a la que está la paciente en ese momento, ¿sí? Tenemos qué tipo de presentación es la que fue evaluada en un inicio, si es que fue cefálico, podálico, transverso, el tamaño fetal, si es que es acorde o no con la edad gestacional, si es que viene con acompañantes, cuál es el acompañante, pareja, familiar, otro. En esta sección, por debajo de ello, en el lado izquierdo, ustedes ven esa cuadrícula en donde también podemos nosotros observar justamente datos del control ya dentro de la labor de parto. En relación al tiempo, se va ejecutando y se va anotando en estos casilleros los controles de presión arterial, se va controlando la posición de la paciente, la frecuencia de las contracciones uterinas, la frecuencia cardíaca fetal de bebé, la presencia o no de meconio. Entonces son datos importantes a considerar, ¿sí?
Luego de ello se ven antecedentes también de enfermedad, en donde están antecedentes como hipertensión arterial, preeclampsia, eclampsia, cardiopatías, nefropatías, diabetes, que son problemas que hay que considerar previos a la vigilancia de la labor de parto misma. Y si es que ha habido incluso también antecedentes de alteraciones para el feto, como puede ser restricción de crecimiento, como puede ser que sea embarazo único o múltiple, como pueden ser datos que puedan interferir como infecciones previas, etcétera, ¿no es cierto? Y está en la parte más inferior datos acerca del nacimiento, si es que el nacimiento se produjo con un recién nacido vivo, si es que falleció durante el parto o antes del parto, se registra la hora a la que se evidenció estos eventos, el día, si es que son embarazos múltiples o no, si es que ha habido terminación espontánea o a través de cesárea, por forceps, etcétera. Y se incluye aquí también si es que hay indicaciones o la indicación principal de lo que sería un parte operatorio para la creación o la realización de una cesárea por tal o cual motivo. Estos datos son súper importantes, como les digo, de anotar, porque esto nos da a nosotros evidencia de cómo se llevó el parto durante su vigilancia, ¿sí? En la parte posterior de esta hoja que habíamos visto, existen una curva gráfica en un plano cartesiano XY, en donde se evidencian tres sectores, en donde ustedes ven en rojo el sector 1, que es la parte inferior, justamente es creación de datos durante la labor de parto en base al tiempo, y tenemos nosotros ahí justamente el control desde la posición de la paciente, signos vitales de la paciente, frecuencia cardíaca que se estableció en tal hora, y se va evaluando todos esos datos conforme el tiempo va pasando en una labor de parto. En el sector 2, en cambio, vemos unas gráficas de tiempo que nos conllevan a nosotros a considerar a las pacientes si son nulíparas o si son multíparas, y en base a eso si es que tienen membranas íntegras o si es que están rotas. En base a eso se han considerado ya tiempos estandarizados en base a estudios previos que tenemos, en donde se grafica si es que es una paciente nulípara con membranas íntegras, tendrá cierto tiempo de progresión que me permite a mí crear, en base a esa cuadrícula del centro, justamente una gráfica que me permite tener tiempos ideales de cómo debería ir la labor de parto. Para ello nosotros hacemos un trazo viendo las características de nuestra paciente, si es que es multípara, nulípara, si es que está con membranas íntegras o si está con membranas rotas, y hacemos un trazo en esos tiempos de manera vertical, lo que conlleva a tener ya esos tiempos a considerar para poder ir graficando y hacer nuestra gráfica ideal en este plano cartesiano que les nombraba. Y en la sección 3, en cambio, se origina, como ustedes ven ahí, una idea real de lo que serían los planos de descenso, los planos de Hodge o de Dili, que son nuestra manera de poder calificar el descenso progresivo del polo cefálico, ¿sí? Si es que nosotros consideramos esto, entonces podemos tener una idea, dependiendo de la experticia del examinador, vamos a poder saber anatómicamente a qué nivel se encuentra el punto más inferior del polo cefálico, y vamos a poder graficar en base a este plano cartesiano a qué nivel encontramos, y vamos a tener también la posibilidad de crear una curva de descenso del polo cefálico. Dentro de esto, y sabiendo ya cómo utilizar esta herramienta, pues vamos a tener en consideración un criterio muy importante, como es el de una distocia. Considerando que la distocia viene del griego dostokia, esta palabra significa mal parto o parto anormal o difícil, y eutosia, que sería la forma contraria, ¿no es cierto?, que viene del griego eutokia, que quiere decir parto armonioso o parto normal. Entonces, en base a esto, la definición de distosia sería la desviación de las diferentes fases del trabajo de parto normal.
y sus sinónimos estarían dados por trabajo de parto disfuncional o también llamado progresión anormal del trabajo de parto. Y esto es algo importante porque en muchas ocasiones también nosotros podemos nombrar acerca de lo que sería la falta de progreso de parto. Y esto más bien sería un diagnóstico intermedio de distocia, ¿no? Y debe identificarse la causa final de esa distocia, que es lo importante al pronunciarnos de esta manera. Nuevamente, si es que ustedes consideraron la charla anterior de parto normal, pues ya habíamos presentado esta gráfica de trabajo de parto, y solamente para darles una idea, un recorderis de lo que era el parto normal, pues les vuelvo a presentar esta diapositiva en donde vemos en gráfica cómo se darían los tiempos de lo que sería la primera fase latente, la fase activa de la dilatación, que termina con la dilatación completa del cérvix, produciéndose posteriormente en rojo, como ven en la gráfica, la expulsión del producto, posteriormente el alumbramiento o expulsión de la placenta, y terminando con la contracción del útero, que sería ya la fase misma del puerperio, ¿no es cierto? O el inicio del puerperio. La progresión del trabajo de parto entonces está dado básicamente por estas cuatro condiciones, que sería el grado de dilatación, la velocidad de la dilatación, la altura de la presentación y la velocidad del descenso. En base a esto, y en base a lo que ustedes también hace un momento vieron, se han creado las curvas de Friedman. Emanuel Friedman fue uno de los principales personajes que estudió en los años 50 mismo la progresión del trabajo de parto en 500 mujeres y originó justamente tiempos promedios, y se pudo evidenciar cómo se graficaba en base al tiempo y a los cambios cervicales y de descenso del polo cefálico una curva estandarizada, o al menos una curva ideal, digámoslo así, que permite tener en cuenta cómo se va desarrollando el parto. Y describió la utilidad de estos cuatro parámetros de progresión del trabajo de parto. Las curvas de Friedman, o curvas sigmoides, describen la progresión del trabajo de parto y se conocen con su nombre, curvas de Friedman. Estas curvas son las de un trabajo de parto ideal. Y aquí les presento esta gráfica en donde se puede observar cómo se da justamente en un parto normal esa progresión. En la parte superior vemos la curva de descenso fetal, en donde empezaría justamente desde el plano de cero, de acuerdo a Dili, o el primer plano de descenso de acuerdo a Hodge, y vamos viendo cómo progresivamente va descendiendo hasta llegar a la expulsión misma, en base al tiempo. Más abajo ustedes van a ver la curva en cambio de dilatación cervical, que van coordinándose ambas. En base al tiempo se va produciendo la dilatación del cuello del útero desde la fase latente a la fase de aceleración máxima, y termina originándose la dilatación completa, que es coordinada obviamente con el descenso completo de la cabeza de bebé y la expulsión del recién nacido. Aquí nosotros vemos una gráfica, quiero que presten atención a los colores porque es importante. Aquí vemos una primera gráfica en donde, en base a esta señalética, tenemos la dilatación en la nulípara, que se ve en rojo. Es una curva progresiva, ¿sí?, que se va dando conforme el tiempo avanza hasta llegar a la dilatación completa, es decir, los 10 centímetros. En amarillo, en cambio, se ve la curva de descenso de la nulípara, ¿sí?, que asimismo viene desde la parte superior, y se va viendo cómo el polo cefálico tiene que progresivamente ir descendiendo hasta que termina saliendo. En turquesa está el descenso del polo cefálico en la multípara, ¿sí?, como asimismo se va dando progresivamente, y en verde la dilatación progresiva de la multípara. Y aquí quiero que ustedes caigan en cuenta justamente cómo los tiempos se diferencian. Básicamente radica en una curva que disminuye en tiempo en la multípara, porque el canal del parto ya está aprobado y se da un proceso mucho más rápido, ¿sí?, en relación a una nulípara, en donde vemos que ambas curvas, tanto de dilatación como de descenso, son curvas más lentas en tiempo. Los tipos de distocia, pues vamos a caer en cuenta, básicamente son dos.
es la distocia por dilatación y es la distocia por descenso. ¿Sí? En base a las prolongaciones que éstas sufran, se entiende que se está dando el proceso con anormalidad. La fase latente prolongada, entonces tenemos nosotros aquí cómo se dan las gráficas, ¿no es cierto? En una fase latente prolongada tenemos en rojo la fase latente normal, ¿sí? Que ustedes ven que origina su curva sigmoidea, ¿sí? En un tiempo determinado, promedio, y la amarilla es la fase latente prolongada o anormal, en donde se ve que esa curva sigmoidea se expresa en un mayor tiempo y nos evidencia de que está dándose mal esa fase latente, ¿sí? En cuanto al criterio diagnóstico de fase latente, entonces tendremos que será considerado en una nulípara mayor a 20 horas y en una multípara mayor a 14 horas. Y las causas van a estar radicadas básicamente en contracciones uterinas irregulares o descoordinadas. En la fase activa retrasada, el criterio diagnóstico, en cambio, va a ser un retraso de la fase activa, considerando la velocidad de dilatación, que para las nulíparas será menor de 1.2 centímetros por hora, y en las multíparas menor a 1.5 centímetros por hora. Las causas que radican en esto van a estar en la desproporción cefalopélvica y en la distocia de presentación. En cuanto al descenso retrasado, el criterio diagnóstico va a ser un descenso retrasado por una velocidad de descenso también alterada, en las nulíparas menor a 1 centímetro por hora y en las multíparas menor a 2 centímetros por hora. Las causas que radican en esto van a ser la desproporción cefalopélvica, la analgesia epidural, el bloqueo motor, que puede ser derivado de esa misma analgesia, y el agotamiento físico de la madre. En cuanto a la desaceleración prolongada, el criterio diagnóstico va a ser la desaceleración prolongada, asimismo en tiempos, en la nulípara mayor a 3 horas y en las multíparas mayor a 1 hora. Las causas radican en posición fetal anormal y en la desproporción cefalopélvica. En cuanto a la distocia de aceleración, que sería lo contrario, ¿verdad? En vez de que se retrase, más bien se precipita un descenso totalmente rápido, acelerado, muchas veces descontrolado, que origina lo que ustedes ven en esta gráfica, un desgarro del cérvix. Son ventajosamente muy pocas las ocasiones que sucede esto, pero la enseñanza es que siempre debemos estar muy atentos ante una labor de parto, porque bajo ciertas condiciones esto se puede dar y no tenemos muchas ocasiones poder de reacción, originándose incluso accidentes mismo en pacientes que podrían tener una expulsión tan rápida con una labor de parto que no la pudimos controlar en tiempo, y se podrían dar accidentes muchas ocasiones en el domicilio o incluso en la misma unidad de hospitalización, en donde no tenemos reacción y en muchas ocasiones termina originándose como consecuencia grave justamente desgarros cervicales. El parto precipitado origina esto que ustedes ven ahí, una gráfica con un desgarro cervical, en donde puede ser el origen también de un descontrolado sangrado, una hemorragia posparto, lo que puede llevar incluso a la misma muerte de la paciente si no consideramos cómo se efectuaron los tiempos, cayendo en cuenta que fue un parto precipitado y que se puede dar un desgarro cervical como el que ustedes ven ahí, requiriendo de una reparación pronta y muy eficaz para controlar el sangrado que se puede derivar de este parto precipitado. La distocia de dilatación, vamos también a considerar entonces ahora el criterio diagnóstico, es la detención de la dilatación, ¿verdad? Y en las nulíparas y multíparas deberá ser mayor a 2 horas. Las causas de esto, básicamente, las contracciones uterinas ineficaces. En cuanto a la interrupción del descenso, que sería también otro tipo de distocia, ¿sí? El criterio diagnóstico manejaremos que está dado por la detención del descenso, que en las nulíparas y multíparas será mayor a 1 hora. Y esto hay que estar vigilando. Por eso es importante la vigilancia del personal de salud, de la persona que está a cargo, de estar pendiente justamente de ir notificando, de ir graficando, de ir anotando en la hoja del partograma para caer en cuenta en este proceso. Las causas son las contracciones uterinas inadecuadas, desproporción cefalopélvica, posición fetal anormal y el asinclitismo. Aquí tenemos otra gráfica en donde es importante que ustedes observen cómo se va dando en el puntillado rojito, podría ser considerado como la curva normal. En una nulípara, que es esta gráfica, aquí nosotros vemos cómo se va dando en amarillo primero la desaceleración prolongada, ¿no es cierto?
cómo se va originando una alteración en el tiempo. Se va viendo en turquesa cómo se va graficando la fase activa retrasada, ¿sí? Vamos viendo igualmente cómo se va dando en verde la interrupción de la dilatación y vamos viendo en azul una fase latente prolongada. Entonces aquí es importante que ustedes entiendan cómo en base al tiempo se va uno graficando y se va cayendo en cuenta la anormalidad del proceso del parto. En cuanto a las curvas de descenso anormales de las nulíparas, aquí también ustedes van a ver cómo se grafica en el puntillado rojo lo que sería, y en verde lo que serían las curvas de dilatación y descenso normales, pero en la de descenso cómo se va dando en turquesa la interrupción del descenso y en fucsia se ve el retraso del descenso mismo, ¿sí? Y en esta gráfica pues montamos un promedio en toda paridad con membranas íntegras, que sería la curva promedio, ¿sí? Y acá se sobremonta en cambio cómo se va dando cuando hay membranas rotas, ¿sí? Son tiempos que se acortan, se va dando un proceso más acelerado y hay que estar atento justamente a estas características, porque de eso también depende mucho nuestro accionar. Si es que las membranas llegan íntegras o rotas, dependiendo del tiempo en que se han dado, van a requerir de cuidados profilácticos, antibióticos, menor manipulación del canal cervical, y eso conlleva a cuidados de parte de la persona que esté a cargo de la valoración de esta paciente. Espero que esto les haya servido para el día de hoy y que vayamos cada vez mejorando nuestros criterios para el manejo de un parto normal. Muchas gracias. Bueno, entonces hasta ahí un poquito más de ideas, ¿no es cierto?, de lo que es la parte concreta del parto. Hay mucha información que ustedes pueden tener, capítulos enteros de las obstetricias, muchísima información que a veces incluso uno lee y no termina de concluir qué es lo que necesitamos de todo este montón de información tener presente en nuestro criterio diario. Y esto un poco como que trata de centralizar para ustedes de manera práctica qué es lo que necesitamos tener en mente para atender el parto, ¿sí? Tener criterios un poco más concisos y obviamente ir afinando el momento en que vayamos ya teniendo una paciente en nuestras manos y van a ir viendo qué de todo esto se va aplicando, que realmente todo lo que les acabo yo de informar es parte del uso diario. Entonces, me es importante que ustedes tengan en consideración criterios claros y concisos y qué es lo que van a llevar en la práctica cuando ustedes ya estén vigilando una labor de parto. Recordarles que como internos rotativos, ustedes en su momento van a tener a cargo a sus pacientes y van a ser los encargados, de hecho, de rodar este proceso. Ustedes son los encargados de estar vigilando durante todo su interno rotativo, durante el tiempo que les toque estar en centro obstétrico, estar pendiente de justamente esto. Ir llevando sus partogramas con disciplina, ir originando sus tiempos de observación, ir desarrollando su destreza de tacto, ir viendo cómo se van dando los monitoreos fetales, ¿no es cierto?, exámenes que nos permiten determinar el bienestar fetal e ir todo esto anotando. El éxito de una labor de parto depende netamente de esa vigilancia. Entonces, muchas ocasiones estarán ustedes, 2, 3 compañeros a cargo con un supervisor y ustedes va tirando durante todas las 12, 24 horas de guardia cómo es lo que se va desarrollando este proceso de labor de parto, y de ello se irá concluyendo las horas que van prosiguiendo, si es que esta paciente sigue para un parto normal o si es que va para una cesárea o de pronto un parto instrumentado, etcétera. Hay muchas cosas que uno va viendo durante la práctica del día a día. Yo les voy a hacer ahora, esto ha sido la parte teórica, por así decirlo, de hoy. Ahora, les voy a llevar a que ustedes puedan determinar un video último que es muy interesante, porque aunque siempre hay factores que pueden variar, ¿no? Pero este es una creación de un parto normal simulado. Y quiero que ustedes ahora se nutran de esto porque es parte de lo que realmente estamos haciendo en la práctica y lo que ustedes van a vivir en la práctica. Entonces, voy a compartir con ustedes ahora, desde el momento cero en que ya está la paciente lista para dar a luz, qué es lo que ustedes van a realizar. Generalmente, nuestro grito de inicio es parto en la sala de parto. Entonces, uno sale corriendo atrás de la paciente, el interno rotativo que le toque estar a cargo de ese parto normal. Los partos normales los atienden ustedes, eso tienen que tener presente en las unidades, bueno, en la gran mayoría de unidades obstétricas, ¿sí? Entonces uno tiene que estar pendiente de justamente ir a ver a la paciente y saber qué hacer, cómo actuar
¿De acuerdo? Entonces es una recreación de lo que nosotros realmente vivíamos en nuestra clínica de simulación. Cuando estábamos nosotros haciendo nuestras prácticas en vivo, pues recreábamos este ambiente y nosotros hacíamos que ustedes lo vivan desde el grito de llamamiento al atender el parto a vivir cada una de las fases de la asepsia, antisepsia, desinfección perineal y atención misma del parto, ¿de acuerdo? Entonces, es un video también cortito, pero que necesito que por favor estén atentos porque esto es lo que ustedes van a vivir y quiero que lo lleven en sus mentes desde el día de hoy para que sepan qué es lo que tienen que hacer cuando están frente a una paciente en labor de parto, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme un segundo ponerlo listo para que ustedes puedan ahora chequearlo.
Doc, ¿Qué pasó? no sé si solo me pasa a mí, pero yo no veo nada, no está compartiendo la pantalla. ¿Cómo no? ¿No se les compartió? No, Doc. Ay, caramba. Yo estoy aquí feliz, ya No se acabando ve la... nada. A ver, ahí les va de nuevo, ahí les va. Gracias, Doc. Ahí estamos mejor. Sí, Doc, ahí sí se ve. Realice lavado quirúrgico de manos. Realizar colocación de ropa estéril. Secar las manos con compresa, una para cada mano, secando palmas, dorso de las manos y deslizamos la compresa hasta el codo para completar el secado. Descartar la compresa. Colocar las batas, las cuales se encuentran dispuestas en una posición adecuada para que puedan ser colocadas por el operador. Y con la ayuda del técnico de pabellón, realizar el cierre posterior de la bata para evitar la contaminación de las manos. Colocar guantes estériles, que deben estar abiertos en la mesa. Abrir y colocar primero el guante de la mano derecha cubriendo toda la mano y sin contaminar con la piel. Y luego colocar el de la mano izquierda. Revisar que sobre la mesa se encuentre la ropa quirúrgica de la parturienta. Dos campos, uno para el abdomen superior y otro para la parte inferior. Campos denominadas pierneras para proteger las piernas de la paciente. Atención del parto.
Confirmado el periodo expulsivo, proceder a la atención del parto. Verificar los instrumentos que son necesarios para la atención del parto. 2 pinzas largas para clampear el cordón umbilical. Bandeja para colocar la placenta después de la expulsión. Tórula de gasa con solución antiséptica para hacer la asepsia de la región perineal. Instrumentos de corte y hemostasia en caso de que necesitemos hacer una episiotomía. Realizar la asepsia de la región perineal que incluye la vulva. Región superior del pubis y zona interna de las piernas hasta la región glútea formando un calzoncillo. Vestir a la paciente con los campos estériles. Colocar primero el campo inferior, que es de un material impermeable y que contiene una bolsa para la recolección de fluidos. Se coloca en la parte posterior de la paciente. Luego campo abdominal en la parte anterior de la paciente, el cual también tiene un bolsillo que permite introducir las manos estériles para tocar el abdomen de la paciente en caso de que sea necesario. Colocar las pierneras para cubrir las piernas de la paciente a ambos lados, logrando un ambiente estéril para la atención del recién nacido. Verificar a través de tacto vaginal la presentación, la dilatación y la variedad de la posición fetal. En este caso es una presentación cefálica, occipito ilíaca izquierda anterior que eventualmente está en occipito púbica. Presentación directa dispuesta para la expulsión fetal. Realizar protección del periné con una compresa limpia, presionando en el periné posterior, retrayéndolo hacia atrás para evitar lesiones en el periné una vez que la cabeza comience su salida. Ayudar a la paciente explicándole que debe pujar en el momento que siente la contracción. Emma, puja, puja, Emma, abajo. Muy bien, Emma. Lo estás haciendo muy bien. Vuelve a pujar, Emma. Puja, Emma. Vuelve a pujar, Emma. Puja, Emma.
Lo estás haciendo muy bien. El proceso puede resultar un poco más largo porque depende de la fuerza del pujo, la fuerza contráctil del útero y del descenso de la presentación. En la primigesta, el proceso es más lento que la multípara. Vuelve a pujar, Emma. ¡Puja, Emma! Lo estás haciendo muy bien. El proceso expulsivo ha durado aproximadamente 10 minutos. Emma ha logrado que la cabeza de su bebé corone y pronto se realizará el desprendimiento completo. Vamos, Emma. Un poco más, por favor. Un último empujo. ¡Puja! Muy bien, muy bien. La mano izquierda tomará la cabeza y con la mano derecha extraer el rostro del bebé. Muy bien. Realizar la rotación externa, que dependerá del lado en que venía el dorso del bebé, porque siempre vuelve a la posición original. En este caso, el dorso es derecho, estaba a la derecha de la madre. Una vez terminada la rotación, revisar el cuello fetal buscando la presencia de circulares de cordón. Si no hay circular de cordón, realizar la extracción de los hombros. Tomar con las palmas del cuello fetal y realizar suave descenso buscando la salida del hombro anterior. Una vez afuera el hombro anterior, realizar movimiento hacia arriba para sacar el hombro posterior. Deslizar nuestra mano por la espalda y ayudamos al nacimiento completo del bebé. Muy bien. Colocar al bebé en el regazo materno para el apego. ¡Está llorando! Colocar las pinzas para el cordón, clampeo y corte del cordón umbilical. Entregar al bebé al pediatra para los cuidados neonatales. El alumbramiento. Revisar signos de descenso o desprendimiento placentario. Confirmado que la placenta está desprendida, realizamos leve tensión del cordón umbilical. Y una vez que vemos que la placenta sale, realizar torsión para facilitar la extracción de las membranas ovulares. Realizar revisión de la placenta y membranas ovulares, las que deben estar completas. Colocar en un envase dispuesto para eso. Administrar útero tónico a la madre para que la recuperación del útero sea más rápida. Revisar el canal de parto, verificando que no existan desgarros ni lesiones. Derivar a la madre a una habitación para un adecuado reposo donde podrá estar en conjunto con su bebé y pareja.
Bueno, con eso concluimos un poco la parte teórica y práctica de esta clase de hoy. Pues para que vean que todos los conceptos, ¿no es cierto?, que inicialmente se hablaban, se cumplen, es una realidad fisiológica que nosotros lo vemos todo el tiempo cuando estamos en una sala de parto. Entonces lo agradable es poder unir esa información y en la práctica desarrollar la visualización y la experimentación de estos procesos. Entonces es importante que ustedes hayan visto todo esto en conjunto, porque podemos organizar mejor nuestras ideas y tener más claro qué es lo que pasa. Hay detallitos, claro, que son muy específicos en el momento mismo de realizar la atención. Pero aquí se logra determinar cómo en la práctica uno va llevando los tiempos, la colocación de nuestra ropa, la técnica que hay que originar para una antisepsia, el correcto uso de la ropa como tal, la preparación de nuestras manos, los guantes, cómo colocarlo, tiene también su técnica, la desinfección bajo los principios de asepsia en donde se puede utilizar soluciones antisépticas bajo el principio de arriba abajo y de afuera hacia adentro para llevar los gérmenes hacia la parte periférica de donde vamos a manipular. Entonces nosotros vamos teniendo aquí algunos criterios que vamos viendo cómo se van desarrollando para que se dé una atención correcta. La vestimenta de la paciente también es adecuado saber cómo vestirla, primero el campo inferior, después el campo superior, la colocación de las pierneras. Y todo esto hace que haya un orden lógico para la atención final de ese parto y obviamente ir corroborando de que el bebé, mientras se mantenga bien, sus frecuencias cardíacas estén adecuadas, obviamente la labor de parto concluirá en esto que acabamos de ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es en sí la condición de un parto normal y solamente para que ustedes cierren con broche de oro esta visualización de hoy, les voy a pasar 2 minutos de lo que sería la expulsión real para que ustedes vean cómo una grabación real traduce esta expresión de los tejidos naturales, cómo es que se presentan, cómo es que se origina esta expulsión como tal. Si me permiten, con eso terminamos. Creo que está por acá, correcto. Déjenme compartir, espero que esta vez se vaya bien desde el inicio. No hay aquí mucho sonido, más bien es el video mismo, pero quiero que lo vean, ¿de acuerdo? ¿Se está compartiendo la pantalla o no? No todavía. A ver, veamos ahí. De acuerdo, esto dice que sí. Eso. Ahí les va. Por favor. Sé que no está rodando, yo también estoy aquí viéndole. No me quiere rodar, no sé por qué. Déjenme actualizarle esto tal vez. Ahí está, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. El personal que ha hecho ese video. Un poquito. Fíjense por favor aquí cómo se origina la visualización del tejido vulvar, cómo realmente se distiende, cómo la mano izquierda va originando el manejo del polo cefálico, cómo la mano derecha origina un control sobre el periné para que no se rompa. Esto se llama maniobra de Ridgen. Es una maniobra descrita en las obstetricias para evitar la ruptura del periné y los desgarros que pueden ser causa de sangrado.
Fíjense cómo la mano izquierda va manejando la velocidad de expulsión y ayuda a dilatar la vulva, que es algo muy importante en la lesión de parto. Y esperamos, pues eso es... A la salida de la cabeza, protegemos el periné materno con una mano y con la otra vamos controlando la cabeza para que salga suavemente. Se comprueba con la mano superior si existe vuelta de cordón alrededor del cuello. Limpiamos la boca y nariz del niño de secreciones. No hay afán, no hay apuro de sacarlos. Esto está dando la expulsión. Vamos ayudando ahora a la rotación externa, que fíjense cómo va solito girando el bebé. Continúa el descenso fetal, asomando el hombro debajo del pubis. Coincidiendo con una contracción uterina, se tracciona muy ligeramente hacia abajo para ayudar a la salida del hombro anterior. Se cambia el sentido de la tracción, ahora hacia arriba, para que salga el hombro posterior deslizándose lentamente por el periné y el resto del cuerpo se libera sin dificultad. No tiramos del niño en ningún momento. Aspiramos las secreciones del recién nacido si es necesario. Lo mantenemos caliente, contacto piel con su madre y cortamos el cordón. Realizamos el test de Apgar. Después de la salida completa del recién nacido, inyectamos de forma intramuscular una ampolla de oxitocina en el vasto externo de la pierna de la madre. Es lo que llamamos manejo activo de la fase de alumbramiento. Si no disponemos de medicación, dejamos evolucionar el alumbramiento de forma espontánea. Se comprueba que la placenta está desprendida, presionando por encima de la sínfisis del pubis. Si se mueve el cordón, es que aún no está desprendida. Cuando ha salido la mayor parte de la placenta, podemos girarla para favorecer la salida del saco amniótico. Comprobamos la integridad de la placenta, tanto membranas como cotiledones, y realizamos un masaje uterino vigoroso tras el alumbramiento. Seca la placenta y se verifica que no se la placenta sangra. Por último, comprobamos el estado de la vagina y del periné. De acuerdo, chicos. Bueno, ¿qué les ha parecido entonces? Hemos con esto concluido para que no les quede ese vacío, ¿no? Pero ¿cómo se va a ver en una paciente normal? Yo nunca he visto. Pues así es como se ve. Y esta es una condición que nos permite a nosotros tener clara la idea de que el manejo del tejido es muy delicado. Es un tejido humano, es un tejido que duele, es un tejido que está muy sensible una vez que se expulsa y que se abre tanto, se distiende tanto, obviamente es una zona que queda muy dolorida, muy dolorosa, muy sensible. Entonces es importante que ustedes sepan ser en eso muy tinosos, muy cautos, en saber manipular con mucha delicadeza y obviamente con el respeto debido de la paciente para hacerle siempre conocer, vamos a secar, estoy haciendo esto. Entonces la paciente siempre se siente en comunicación con ustedes cuando nota que están ustedes activos con ella, comentándole lo que están haciendo y por otro lado también averiguándole constantemente cómo se siente, ¿no? Cómo está ella, que es importantísimo que nos narre qué tan bien o mal la está pasando. Eso desfoga emociones y permite que esto también sea un parto totalmente llevadero y como dicen ahora, ¿no? Pues un parto humanizado. No es más que ese término humanizado, el crear esa relación de paciente con médico adecuada, ¿no?
Entonces quiero que con eso cerremos esta jornada y que ustedes tengan presente la información, porque esto es lo que vamos a utilizar muchos de estos criterios para nuestro análisis en los talleres ya de práctica con cada uno de los grupos pequeños que vamos a organizar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta para de pronto algo comentar. Si es que alguien tiene alguna pregunta en buena hora. Si no, mucho de esto vamos a repetirlo. No sé si decir repetirlo, lo vamos a analizar a detalle cuando ya hablemos un poquito en nuestras clases prácticas, en nuestros talleres de grupos pequeños. Jorge Antonio Recalde, por favor. Doc, ¿sí me puede escuchar? Claro que sí. Ya, Doc. Verá, justo estábamos hablando, como aquí estamos todos los cursos, o sea, ya cada uno como que ha hablado de las otras materias y eso. Y ya hubo un comunicado de parte del rector que mencionaba, bueno, realmente no sé hace cuántos días fue, pero que mencionaba que la clínica de simulación, de la parte obstétrica también creo que ya puede estar habilitada. Entonces, de alguna manera unos profesores, doctores de la parte de ginecobstetricia, no del externado obligatorio, como que estaban también viendo si es que hay la posibilidad de avanzado el semestre o en la segunda parte del semestre, como que sería más conveniente visitar las clínicas de simulación, porque realmente no todos los hospitales, como los hospitales han cambiado su estructura, ya no todos tienen el área de neonatología y el área de ginecobstetricia, entonces realmente sería más fácil ir a esas clínicas de simulación. Sí, en buena hora que comentas de esto, Jorge Antonio, perdón. A ver, un poco lastimosamente todavía se sigue saliendo de nuestras manos esa decisión. Créete que para mí, sobre todo, que estoy ahorita de coordinador y antes que podía yo estar presencialmente con ustedes, realmente esto no tiene comparación el hecho de poder verlo, a poder vivirlo presencialmente. Pero es un tema de seguridad, es un tema que obviamente incurre en mucha responsabilidad desde el mismo rector y hacia abajo, ¿no? Porque entienden ustedes que es un tema de contacto físico directo, de riesgo de contagio, y no terminamos de salir nosotros de ese riesgo, y esto ha hecho que no se haya motivado todavía que decida el mismo rector en reaperturar la clínica de simulación, y así sería todas las clases presenciales, porque no es que se puede solamente estar nosotros en la clínica de simulación y se acabó el lío, sino que es considerar el derecho de todos reintegrarse a las actividades habituales. Entonces eso es un motivo que nos frena. Yo hasta lo que tengo presente no se ha dispuesto todavía un reingreso para nada, ni nosotros como docentes hemos podido reingresar a la clínica de simulación todavía. Hay una repotencialización que se ha hecho, si ustedes han de haber visto las redes sociales, hay un proyecto con Japón interesante que ha reconfortado en nuevos equipos, en equipos nuevos, porque se han gastado un montón durante todo este tiempo por la gran cantidad de uso que se tiene en la práctica en la clínica de simulación. Pero en sí te digo que todavía no hay una orden de reaperturar las clases presenciales, por más grupos pequeños que sean, y por más que mis colegas tutores de la teoría les digan eso, mientras no se disponga por seguridad de ustedes mismos, no se puede hacerlo. Entonces es algo que va a quedar como que ahí tangente, como que todavía ahí pendiente, y para mí sería realmente riquísimo, sería un gusto poder nuevamente estar con ustedes trabajando en la parte presencial. Pero ha sido ya 2 semestres que he trabajado así y entiendo que este va a terminar así. No tengo yo al menos expectativa o esperanza de que así cambie la decisión tan pronto, más aún ya ha iniciado el semestre. Por eso es que es importante seguir trabajando bajo este sistema de virtualidad que realmente ha sido bastante bueno. No puedo decirles que es perfecto, pero hace que ustedes también trabajen de otra manera. Y de hecho, es parte de esto lo que les quería ahora comentar para cerrar ya esto, que tenemos ya poquitos minutos. Pues yo les había pasado a ustedes en el material que está en el Teams, en el aula virtual. Hay un primer aviso que está dándoles la bienvenida a ustedes y ahí está la matriz de cómo vamos a manejarnos en este semestre. Entonces en ese aviso está justamente el originar la comprensión de cómo va a ser el sistema de calificación incluso, ¿sí? Considerando de que el sistema de calificación va a estar en relación a lo que el vicerrectorado académico desde hace 2 semestres ha dispuesto, que son básicamente los puntajes grupales, individuales, que ustedes deben tener. Entonces esas mismas notas son las que están
en su aviso en el aula virtual. Solamente como para darles a ustedes un poquito de idea de esto, les voy a compartir ese documento en este momento. Quiero que ustedes lo aprecien. No sé si para ustedes es ahorita visible mi hojita que está aquí demostrada. ¿Sí la ven? Entonces aquí dice, es lo que está en su aula virtual, ¿no? Entonces les doy la bienvenida yo a este semestre y obviamente les pongo aquí cómo está el tema de calificación. Y dentro de esto es que obviamente un poco les voy a especificar de manera rápida y sucinta. Nosotros vamos a trabajar con nuestros talleres que van a ser divididos en grupos en grupos pequeñitos de 5 a 6 estudiantes. De hecho, cada uno de los paralelos, que son 13 paralelos, tienen aproximadamente entre 10 y 12 estudiantes por paralelo. Entonces yo voy a dividir a estos paralelos en 2 grupos, y con grupos de 5 o 6 estudiantes vamos a trabajar en horas de clase que nos permitan a nosotros desarrollar bajo un sistema virtual, de simulación virtual que se llama, un escenario, y vamos a sacar o enriquecernos de ya contenidos prácticos de cuáles son los puntos a considerar dentro de la atención misma, que yo quiero que ustedes salgan fortalecidos más allá de lo que ustedes ahora vieron. Entonces vamos a tener ya la teoría, van a tener material bibliográfico que lo van a leer previamente. Ahí les entrego incluso un material donde está toda la parte de criterios incluso actuales frente a la pandemia, cómo considerar los cuidados de protección, de bioprotección para evitar el contagio con coronavirus. Entonces es un material muy enriquecido que nos permite saber qué es lo que dice el Ministerio de Salud Pública, incluso para las normativas de atención, porque una de las cosas que todavía nosotros debemos tener vigente es la protección nuestra. Si es que nosotros no nos cuidamos en las diferentes unidades hospitalarias, vamos a contagiarnos de coronavirus en cualquier momento, y ustedes ven que esto mata. Ese es el gran riesgo que tenemos como autoridades, como médicos a considerar, porque si es que no sabemos nosotros cuidarnos, vamos a enfermarnos y potencialmente podríamos fallecer por este germen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en ese proceso es que les he puesto yo esta información para que ustedes la lean a detenimiento. Y bueno, en estos grupos de trabajo vamos nosotros a hacer, la primera parte sería nuestra calificación en base a nuestros talleres virtuales que vamos a tener. Una vez que yo les divida todos los paralelos, entonces vamos a saber en fechas programadas cuándo vamos a tener ese taller y cómo vamos nosotros a presentarnos en ese taller, prerequisitos de haber leído, y yo voy a hacer una evaluación de un pretest y un post-test, en donde ustedes pueden tener la posibilidad de hacer un control de lectura, básicamente, ¿no es cierto?, antes del taller y después del taller, para considerar cómo nos va. Eso por un lado. Por otro lado, cuando ustedes acaben este taller, van a tener la oportunidad de trabajar en sus hogares de manera personal y en grupo a la vez, haciendo ciertas reconstrucciones, asimismo virtuales, a través de video, de temas que me interesa mucho que ustedes conozcan, y que de hecho cada uno de ustedes se empodere de poder conocerlo a profundidad y saber cómo desarrollarlo. Estos temas están dados aquí. Vamos a hablar, cada uno de ustedes va a tomar un tema, una vez que ya repartamos los grupos, y van cada uno de ustedes a hacer un video de 5 minutos, que no se tiene que pasar de 5 minutos, en cómo ustedes me van a explicar de manera muy profesional, directamente ya hablando, porque ustedes ya están siendo entes profesionales, de temas como especuloscopía y toma de muestra de citología de Papa Nicolau, técnica de canalización de vía periférica, sondaje vesical, episiorrafia, cómo repararla, técnica de colocación del traje TAN, que es un traje para control de sangrado, que ustedes ya van a conocer, y las técnicas de realización de un balón hemostático intrauterino, también conocido como balón de Bakri. Entonces, esto ustedes tienen que empoderarse, leerlo, tienen que reconstruirlo a través de material doméstico para poder hacer una maqueta, para poder hacer una explicación, y me van a realizar un video totalmente explicativo, un video que yo tenga la capacidad como que no supiera nada de ginecología, y que ustedes tengan la posibilidad de explicarme en manera concreta qué es lo que va a comprender esta técnica al realizar cualquiera de estos temas que ustedes tienen ahí anotados. Entonces, esto ya los dividirán ustedes mismos, se repartirán los temas, y vamos a originar una fecha tope que vamos a plantearla para la primera semana de septiembre, que me presenten estos videos como parte de esta calificación. Entonces, ustedes van a tener la posibilidad
de tener nuestros talleres virtuales y además de eso, de avanzar en estos temas que netamente son prácticos. Aquí yo no quiero redundar en la teoría. La teoría está para sus tutorías con sus profesores de clase, hospitalarios, pero aquí vamos a valorar básicamente su conocimiento y su práctica al desarrollar destrezas de este tipo, que son destrezas que tienen que salir conociendo y sabiendo al final de este semestre. Al final de que ustedes hagan sus videos, van a reunirse en grupos, como vamos a dividir en grupos de 5 o 6, entonces van a tener que encabezar a alguien o todos reunirse de manera virtual y originar un compendio de videos por grupo, y me van a decir, el grupo fulano de tal, va a haber alguien que presente estos videos y van a hacer cada uno la presentación de su video cortito de 5 minutos. Es decir, que cada grupo va a tener aproximadamente unos 30 minutos de duración del video completo, en donde están los microvideos, los videos pequeñitos, dentro de ese video de presentación grupal. No sé si me hago entender. Entonces, de esa manera ustedes van a tener la posibilidad de presentarme en total aproximadamente 26 trabajos grupales, porque cada grupo va a tener aproximadamente 5 o 6. Entonces, vamos a tener la posibilidad de tener clara la película de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a presentar también esto como una nota para calificación. Dígame. Una pregunta, ¿los grupos son para afinidad, o sea, de este trabajo que nos está diciendo? Sí, yo preferiría, he tenido la experiencia ya con los otros grupos y creo que por afinidad es mucho mejor. Entonces ustedes tienen que al final ya vamos a asignar a una representante de ustedes. No sé si es que alguien quiera tomar el control de esto. De hecho, me pareció muy interesante la participación el otro día que me pareció muy adecuada que nos ayudó a originar este Excel. Soledad, ¿qué eres? Déjenme ver, no sé si es que estemos constando con ella en este momento, espero que sí. No, se me va el apellido de la representante de uno de los grupos. Está como Sole y un solcito. Yo, Soledad ¿Quién eres tú? Padilla. Esa eres tú, Soledad. A ver, vamos a ver si contamos con tu ayuda, Soledad, ¿te parece? Para que me ayudes coordinando entre todos todo el paralelo octavo. Vamos a hacer un solo paralelo, son para mí todos ustedes. Entonces vamos contigo a trabajar para poder coordinar sobre todo en la organización, asimismo en un Excel, de originar grupos de trabajo. Entonces ustedes me van a presentar un Excel que me van a decir por afinidad cómo se han reunido. Como les digo, de hecho ya voy a contabilizar, vamos a hacer una matemática exacta para ver cuántos son en total y saber cuántos grupos en total debemos tener, que no van a pasar de 5 o 6 estudiantes, porque son asimismo 6 temas máximo que les he puesto. Puede ser que si son grupos de 6, encajen perfecto los 6 temas. Si son grupos de 5, de pronto alguien ese grupo no hará un tema, pero los 5 tienen que responsabilizarse de un tema de los que están ahí anotados, ¿de acuerdo? Es decir, si es un grupo de 5, harán 5 temas, y grupos de 6 harán los 6 temas. ¿Estamos claros? Entonces, de esa manera vamos a tratar de resolverlo con Soledad hoy para que quede establecido esos grupos también de trabajo y ustedes tengan tranquilamente todo el mes de junio, todo el mes de julio, agosto y la primera semana de septiembre, que ya convenimos qué día exacto. Más adelante se les dirá qué fecha, hasta tal fecha les esperaré, 12 de la noche, yo espero recibir esos trabajos y se los califica y ya tendrán también su nota extra. Entonces estamos claros, ¿no? En el taller se ganan 2 notas y en el trabajo virtual se va a ganar su tercera y última nota para que tengan ustedes la nota total de este semestre. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doc, los grupos pueden ser entre todo el semestre, ¿verdad? O sea, todo octavo. Sí, por afinidad, cualquiera que sea. Hay mucha gente que está fuera de provincia, están fuera de aquí de Pichincha, entonces tienen que saberse reunir, trabajar y después compendiar para que me presenten un solo video de todos los que han trabajado de manera individual. ¿Estamos claros? De eso depende mucho su nota. Hay trabajos en otros semestres que me han presentado unas hermosuras. Alguien sale, habla 2, 3 veces, 2, 3 palabras, pero le hace bonita la presentación grupal. Hay otros trabajos que me han puesto y se han ganado nota 0, porque obviamente no han presentado de manera grupal. Aquí me interesa que alguien del grupo coordine y diga, muy bien chicos, presten sus videos, originamos una matriz y hacemos una bonita presentación de los 5 videos, 6 videos, pero ese trabajo grupal también virtual, que no requiere de que se encuentren, sino de que sepan manejarse, permite que ustedes puedan tener una bonita presentación de ese trabajo, de estas técnicas de destrezas en ginecobstetricia. ¿Estamos claros?
Creo que sí, chévere. Entonces, siendo así, creo que podemos, ustedes si tienen alguna duda pueden ir al aula virtual del externado, ahí está esta información, aquí les he explicado cuál es el puntaje, a cómo ingresar. Tenemos nuestra siguiente charla el día viernes, vamos a hablar de hemorragia obstétrica, que es otro tema súper interesante, y con eso sellamos toda la parte teórica que se quiere manejar, y quiero que ustedes tengan presente, que es teórico-práctica, ¿no? Porque aquí no lo estoy hablando yo de teoría vana, sino conceptos claros para que ustedes puedan llevar a su práctica del día a día en algún momento cuando estén frente al paciente, e incluso un poco puedan ustedes modelar la información que están recibiendo en la teoría, porque ya cuando ustedes vienen de manera más integral el conocimiento, es como que lo que van viendo en la teoría tiene sentido, porque a veces uno coge y dispersa en nuestra mente muchos conceptos y los tiene ahí como en la nube, pero otra cosa es cuando yo ya veo al paciente y un poco puedo concretar qué es lo que necesito saber en la realidad en mi práctica del día a día. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta. Lo Por que favor. pasa es que nosotros tuvimos una reunión de representantes con el doctor de bienestar estudiantil y justamente les habíamos comentado si se podría armar un plan piloto para poder hacer prácticas justamente en octavo semestre en la clínica de simulación. Entonces el doctor en cambio nos dijo que sí se podía y bueno, la mayoría, bueno, no la mayoría, algunos de los estudiantes ya tienen por lo menos su primera dosis. Y también nos informaron que ya está aprobada la solicitud para vacunar a los demás a todos los estudiantes de externado para arriba. Entonces, viendo esto, queríamos ver si se podría o no, o sea, si realmente es factible realizar un plan piloto para poder hacer uso de las instalaciones de la clínica de simulación, porque el doc nos mencionó que sí se podría hacer y que se podría hablar. Entonces, claro. esa es mi pregunta. Saben que, bueno, yo estoy de hecho tan ansioso como ustedes de volver a hacer práctica, créanme. Y desde ese punto de vista no tengo yo problema. El tema es, ya les digo, el tema de decisión, porque esto te tocaría haber aplicado desde ya, porque el tema de poder organizar las prácticas presenciales requiere hoy por hoy, de hecho, el que nos den autorización para el ingreso, que haya el personal que esté ahí. Y de hecho ahorita no hay nadie. Esa facultad está sobreviviendo con el personal de mantenimiento justo, y si ustedes van y ven, todo está realmente por trabajarse y por hacerse muchas cosas. Entonces, hay una reestructuración que evidentemente hay que hacerla para poder reingresar. El plan piloto no suena mal y parecería tal vez ser algo accesible, pero el tema del plan piloto quiere decir que de pronto unos pocos ingresen y otros no. Y eso no es algo equitativo para todo el mundo. De hecho, el momento en que queramos nosotros volver, tenemos que volver a darles la misma clase a todos y tener el mismo derecho todos de poder compartir esas instalaciones y de vivir la clase. Entonces, para mí sería súper importante que esa decisión venga desde arriba, auspiciada, para que todos tengan el mismo derecho y yo poder organizar como siempre se ha hecho para todos un horario establecido de prácticas y demás. Le veo un poco complejo desde ese punto de vista, pero si es que en el lapso de este tiempo logramos hacer algo y se puede hacer, o sea, yo no tengo problema, pero ya les digo, no me estaría muy equitativo de que para unos sí y otros no, en un plan piloto que no abarcaría a todos, que es lo importante, ¿no? Entonces, si es que eso se da, obviamente estaremos ahí. Pero como les digo, no se ha hablado hasta ahora, yo tenía esto muy pendiente, hemos hablado con el director de escuela, las autoridades mismas todavía no dan esa seguridad porque puede ser que la mayoría estén vacunados, pero ustedes saben que este proceso es muy aventurado. Y de hecho uno como joven a veces dice, no pasa nada. Realmente yo he tenido casos que no se imaginan, cada día sigue muriendo gente cercana al círculo que conozco y realmente es muy impactante lo que sucede en el día a día con el tema este. Entonces, entre el tema de poder llegar a ser médicos algún día depende de que ahora también hagamos las cosas con la responsabilidad de vida, porque no quisiera que ustedes algo les termine sucediendo. Y sé que están motivados a ya dejar sus hogares y estar en la parte práctica, pero tendrían que todos estar aquí ya, pues incluso viviendo aquí para hacer cualquier situación práctica real. Y hay mucha gente que está fuera de aquí. Entonces, como que suena un poco complejo, aunque nos diga alguien por ahí que sí puede ser, que sí, que haya chance de, pero en la práctica es complejo. En tal caso, yo estoy pendiente siempre y en la medida de lo que yo pueda, con todo gusto cuenten conmigo, pero al menos ahora trabajemos en lo que tenemos, con nuestro material que contamos y que es importante aprovecharlo, porque de eso dependerá también que nosotros con una buena información y una buena formación podamos también hacer una buena práctica en algún momento. Créanme, una de las cosas que a veces nos mal acostumbrábamos es nosotros en el camino ir aprendiendo, equivocándonos. Y eso sí es cierto que es parte del aprendizaje, pero aquí vamos a tratar de sacar mayor provecho a saber bien las cosas para poder llegar a algún rato, perdón, a estar en nuestro internado
fortaleciéndonos de conocimiento para poder hacer bien las cosas. Así es que les invito más bien a aprovechar lo que tenemos ahora y si es que hay algún cambio, pues ahí estaremos prestos. ¿Vale? Entonces, Soledad, estamos conversando por interno, por WhatsApp, para un poco coordinar. Ayúdenme todos ustedes organizándose, los representantes de cada paralelo, para que puedan ustedes en afinidad reunirse y me presenten el número de grupos una vez que ya definamos con Soledad cuántos son en total y a cómo nos toca. ¿De acuerdo? Y conversamos el día viernes, cualquier duda que tengan, conversamos el viernes a las 7 de la mañana. ¿Listo, jóvenes? No se olvide de revisar eso del grupo que no estamos asignados en el Teams. No sé qué pasó, no terminamos, María Eugenia, perdón, Soledad, de tener eso claro. No. Bueno, no. Yo tengo que reorganizar esto, ya voy a ver si contigo conversamos luego para ver si de pronto estoy cometiendo algún error, ¿ya? De pronto ustedes le están manejando mejor a esto. Un abrazo con todos y un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Hasta luego.